Dice la palabra que se hizo carne, tomó cuerpo y se hizo carne para habitar entre nosotros. Eso lo dice Juan, capítulo 1, versículo 14. Vamos a leer. Juan, capítulo, no primera, sino Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14. Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice, sí, lo cogí. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Filipenses dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Vamos a leerlo. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Gálatas, Efesios, Filipenses capítulo 2, versículo 8. Versículo 5, desde el 5, vamos a leer desde el 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre para que, aquí dice, se humilló. ¿Por qué cuando le preguntaron, maestro bueno, por qué dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo Dios. Porque él que había hecho, él se había humillado tomando forma de hombre. Participó de esta carne para ser semejante a nosotros, para padecer tentación igual que cualquiera de nosotros. Y nos dio ejemplo de cómo es que se sobrepasa la tentación. En el capítulo que leímos hoy de Jeremías, aquí podemos ver la maldad del ser humano. Toda la Biblia hay personas que la describen como algo que no quieren leer porque ven mucha maldad. Cuando el ser humano ve la Biblia de esa manera como algo que le entristece, que le causa indignación porque ve mucha maldad. Cuando la persona se cree buena. Cuando uno tiene ese corazón de creerse bueno, uno como ve la Biblia, uy, ¿por qué pasan esas cosas? Ay, no, violaron a Dina, ay, no, hicieron esto, hicieron aquello, etcétera, etcétera. Cuando el ser humano ve la Biblia de esa manera, cuando se cree bueno, cuando cree que dentro de sí hay alguna condición digna de ser admirada, de ser exaltada, pero cuando miramos la Biblia, está hablando de nosotros, no está hablando de otras personas. Sí, aquí aparece la maldad. La Biblia es como un espejo. El espejo, ¿quién se ve en el espejo? Se ve uno mismo. Cuando en la Biblia dice, en Apocalipsis capítulo 21, sobre todo, cuando dice el que no se haya inscrito en el libro de la vida. Entonces, ¿a qué se refiere? Cuando una persona está escrita en el libro de la vida. La persona que cuando lee la Biblia se ve en la Biblia. Sí, ciertamente aquí se habla la maldad, la maldad, la maldad. Pero cuando una persona se cree buena, es decir, cuando es religiosa, ¿dónde ve la maldad? En los otros. Ellos. Y hablan de ser congruente. Cuando dicen ser congruente, cuando usan esa palabra están queriendo decir, debemos ser buenos. Incluso dicen que nuestro Señor Jesucristo así era, porque esa es la imaginación que ellos tienen. Los fariseos, ¿de qué acusaban a nuestro Señor Jesucristo? Ellos lo acusaban, ¿no? Ellos lo señalaban. Ellos cómo veían a nuestro Señor Jesucristo. Lo veían como un pecador. Así le dijeron al ciego, ¿no? El ciego dijo, si es pecador o no, eso no lo sé. Pero ellos afirmaban que era pecador porque se comparaban con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. La historia del ciego que recobra la vista, que es interrogado por los fariseos. Dice el versículo, el versículo 10. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo,
me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Lle- Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Los religiosos. Esa es la condición natural del ser humano. O sea, cuando digo los religiosos parece que me estuviera refiriendo a otras personas. No, realmente todos nosotros, antes de ser salvos, fuimos así. Yo fui así también. ¿Qué es un religioso? Una persona que ve maldad afuera. Imagínense aquí los fariseos, ¿dónde estaban viendo maldad? En nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban viendo maldad, estaban diciendo que no procede de Dios. ¿Qué están diciendo al decir que no procede de Dios? Están diciendo que es del diablo. Ya están diciendo que eso que hizo de abrir los ojos al ciego es algo del diablo. Ellos habían dicho, ¿no? Que Jesús echaba demonios en el nombre de Belcebú. Así decían. ¿Por qué? Porque la regla que ellos tienen era su moral, su ética, que ellos consideraban correcta delante de Dios. Su religión. Ellos estaban midiendo según la regla de su religión. Parece que están usando la ley, pero la están usando, ¿cómo dice la palabra? Dice la ley es buena si se usa legítimamente. Ellos estaban usando la ley legítimamente, no la estaban usando legítimamente. Dicen, entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. El ciego dijo que nuestro Señor Jesucristo era ¿qué? Profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. No creían, no podían creer al testimonio que le daban las otras personas. Entonces llamaron a sus propios padres. Mire lo que dice el versículo 22. Bueno, desde el versículo 21. Pero ¿cómo ve? ¿Cómo ve ahora? No lo sabemos. O sea, dijeron que sí era el hijo de ellos, pero dicen, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. Sí sabían, porque el hijo les había contado. No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Así dice este versículo, ¿no? Bueno, nuestro Señor Jesucristo, hago una pregunta. Nuestro Señor Jesucristo, Él expulsaba a las personas que venían a Él. Hago esta pregunta. ¿Nuestro Señor Jesucristo expulsaba a las personas que venían a Él? ¿Él las echaba? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué dicen? Pregunta, vamos a hacer una pregunta. Aquí estamos viendo que ellos habían acordado expulsar. No, 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 no. No, 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 no. Todo el mundo contesta, no, no, no. No los echaba. No, no los echaba. ¿Qué dice nuestro Señor? ¿Qué decía nuestro Señor Jesucristo? Todo el que viene a mí, yo no lo echo. Yo no lo echo fuera. No. Nuestro Señor Jesucristo recibía a todo el mundo. ¿Sí? Que antes, ¿quiénes eran los que echaban? Habían en la época de la crucifixión, anterior a la crucifixión, o sea, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, esos 3 años, desde cuando Él cumplió 30 hasta cuando Él cumplió 33, fue su ministerio más grande, ¿no? Más visible. En esa época, habían personas que sí echaban. Aquí estamos viendo que habían acordado. Los fariseos todo el mundo sabía que cualquiera que fuera a decir que Jesús era el Mesías, ellos lo iban a echar. Entonces ellos tenían una costumbre, ellos sí echaban a las personas. Yo estuve
en una, entre comillas, iglesia. Yo estuve en una, entre comillas, iglesia, en una que se llama... no, creo que no es correcto decir el nombre. Entonces no voy a decir el nombre, no voy a decir el nombre. Voy a dar solamente la denominación. Era una carismática. Una denominación carismática. Pero en esa denominación carismática sí echaban a las personas. ¿Y cuándo echaban a las personas? ¿Qué característica tenían las personas? Cuando eran expulsadas. Cuando las personas no seguían lineamientos de hombres, no cosas bíblicas, sino, digamos, el pastor de esta iglesia carismática, no es iglesia, delante de esta denominación carismática, él era como un rey. Entonces él caminaba de una manera, así él tenía una mirada como seria, así una mirada seria, y él caminaba, se bajaba, le abrían la puerta y él se bajaba del carro. Le tenían que abrir la puerta del carro, imagínense. Él se bajaba del carro, siempre estaba con una ropa impecable, ropa costosa, ropa fina, y él iba hacia su despacho, hacia su oficina, pero iba así con una... así. ¿Una persona se le podía acercar? No. Dice la palabra que el que quiere amigos, ¿cómo ha de mostrarse? Amigo, ¿sí? Pero no, él era con una actitud así toda. Mientras yo estuve ahí, hablé con varias personas a ver si se habían podido acercar a él. Nadie se podía acercar. Pero es raro, ¿no? Suena raro. ¿Por qué suena raro? Porque la Biblia, cuando miramos aquí, Dios estableció a algunos ancianos, a otros evangelistas, a otros pastores. Pero ¿qué característica tiene un pastor? El pastor pastorea. Sí. El pastor Juan, acá en Colombia, él nos ha enseñado algo. Él nos enseñó a través del libro de Ruth. El libro de Ruth aparece Noemí y aparece Ruth. Entonces Ruth le dio una instrucción, Noemí le dio una instrucción a Ruth que suena terrible, ¿sí? Noemí, ¿qué le dijo? Noemí le dijo, ve a los pies de vos. Él se acuesta. Cuando él se acuesta, descubre dónde es que él se acuesta. Y levanta la cobija y acuéstate a sus pies. ¿Qué le está diciendo Noemí? Que se meta de... Ella pues acababa de ser viuda, venía de Moab, había quedado viuda. Y su suegra le está diciendo que se meta debajo de las cobijas de un hombre. O sea, para cualquier persona eso es una locura, ¿no? Cuando uno lo mira humanamente, ¿qué mujer va a hacerle caso a ese consejo? No, vaya, descubra dónde es que él se acuesta, ahí en su lecho, entonces levante las cobijas y se mete ahí debajo de las cobijas y se hace a sus pies. Imagínese qué pasaría cuando él se despierte. O sea, uno podría pensar, ¿no? Si él se despierta, es probable que él saque una espada. Saque una espada. Ni siquiera mire quién está ahí, sino de una sola le quite la cabeza. Podría pensar que es una bestia la que se está metiendo, o que es una culebra o así. Pero, ¿por qué Ruth le hizo caso? El pastor Juan nos enseñó. El pastor Juan nos dijo, Ruth le hizo caso porque dos cosas. Noemí amaba a Ruth. Noemí amaba a Ruth. Y Noemí conocía a Ruth más que Ruth a sí misma. Entonces, des en cuenta, ¿qué características tiene el que pastorea? O sea, el pastor. El pastor tiene dos características. Conoce a sus ovejas más que sus ovejas a sí misma. Noemí conocía a Ruth más que a sí misma. Y amaba a Ruth. Entonces la amaba, la conocía más que a sí misma. Entonces, en esta denominación carismática que les digo, así con la descripción que les doy, ¿ustedes qué creen? ¿Este señor realmente era pastor? Ese señor no era pastor. Ese señor, y por eso no hay el nombre de esa denominación carismática, porque ese señor solamente se le veía. El público lo veía con el micrófono cuando él estaba al frente del púlpito. Solamente se le veía los domingos, solamente se le veía los días que había así como servicios en esa denominación carismática. Solo se le veía ahí. Y pues ahí él echaba chistes, él hacía que la gente se riera, la gente aplaudía. Él interactuaba con las personas únicamente por una hora, hora y media, algo así.
Él interactuaba así. Y después, ¿quién se le podía acercar? Había este grupo, él tenía como su séquito, se llama así, ¿no? Como su séquito de personas muy allegadas. Todas las personas muy allegadas a él también se vestían impecables, una ropa fina, se notaba que eran sacos no baratos, eran sacos caros. Todos los que los rodeaban tenían vehículos, lujosos vehículos. O sea, todo lo que los rodeaba a él era como del mismo, no digo del mismo nivel de él, me refiero, todo era fino, costoso. Todo estaba rodeado de mucho dinero. A él mismo reflejaba mucho dinero. Y todo alrededor de él reflejaba mucho dinero. Pero era una persona inaccesible. Entonces, a esa persona podía, así pastorear. No, eso no era pastor. Delante de Dios, no, eso no es pastor. Delante de Dios, ¿eso qué es? Eso es una persona que usa una posición de honra para extraer dinero. Disculpen que lo diga así escuetamente, pero no tiene otro nombre. Eso es. Entonces, aquí estamos viendo que ellos, los fariseos, echaban a las personas. O sea, podían decir, no, ya tal persona no vuelva, no, cierren la entrada, que tal persona no vuelva a entrar. Así. ¿Quién podía decir así? ¿Quién decía así? Y Jesús dijo, el que viene a mí, yo no le echo. Así dijo Jesús, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Pero había alguien que sí echaba fuera, los fariseos. Los fariseos sí echaban fuera, ¿no? Aquí, eso es lo que leímos ahorita, ¿no? Dice el versículo 22, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Ellos echaban a las personas, ellos los sacaban, no dejen entrar, no lo dejen entrar. Si viene tal persona, no la dejen entrar. O sea, hablaban con los porteros, con los vigilantes. No lo dejen entrar, porque siempre pues, tiene que haber alguien de guardia, ¿no? Entonces, no dejen entrar a tal persona, no lo dejen entrar. ¿Eso qué hacían? ¿Quiénes hacían eso? ¿Jesús? No, los fariseos. En esa época hay religiones iguales, igualitas. ¿Hay alguna diferencia? No hay diferencia. Exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia. Entonces, aquí cuando seguimos mirando, ¿qué dice más adelante? Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿A quién están viendo ellos pecador? Ahora, bueno, ya sabemos, todo lo que ellos están haciendo, lo están haciendo en el espíritu. No tiene nada que ver con el espíritu, solo carne. Sí, solo carne. Entonces, si no les gusta, si no cumple ciertos lineamientos establecidos por la institución, o sea, por esa doctrina, en este caso, por los fariseos, entonces echaban a la persona. El que no haga tal cosa, el que no diga, el que no haga, ¿eso qué tiene que ver con la salvación? En esos lugares enseñan el Evangelio, en esos lugares no enseñan el Evangelio. En esos lugares transmiten la salvación, no transmiten la salvación. Esos lugares que son cuevas de ladrones. Generalmente ahí se mueve dinero, manipulación. ¿Los fariseos hacían eso o no? Ellos también hacían eso. Ahora se hace peor, se hace de una manera más desfachatada. Me dicen que hay lugares donde incluso piden así, pasan datáfono y la gente pasa así la... Me han dicho, yo nunca he visto presencialmente, pero me dicen que hay lugares así donde después de que se manipula con musiquita, se necesita musiquita para manipular, ojo, para manipular, donde se quiere manipular a las personas, se les va a colocar musiquita. Después de colocar musiquita, se van a decir ciertas palabras usando versículos bíblicos. ¿Se van a usar versículos bíblicos? Sí, se van a usar versículos bíblicos, pero tienen una intención escondida detrás, manipular. ¿Realmente están transmitiendo el corazón de Dios? Nada. Cuando uno le pregunta a esas personas, la única forma para que alguien sea salvo es si cree el Evangelio. Cuando uno le pregunta a los miembros, porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Ahora, sobre los frutos también tenemos que hablar. Muchas personas, cuando hablamos de los frutos, muchas personas dicen, los frutos son mansedumbre, paz, templanza. Sí, ciertamente. Así la Biblia habla, ¿no? Pero ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a... Voy a decir una palabra que se usa mucho acá en el país que estoy. En el país que estoy se dice
La seña que voy a hacer es un poco, es algo vulgar, pero hacen así, como si fuera una paleta. Eso aquí en el país que me encuentro se dice lamber. Así le dicen lamber, pero se refiere, esa expresión se usa para decir que se arrodilla, se postra delante de un hombre, delante de seres humanos. Entonces, ¿por qué? Para caerle bien, para que esos seres humanos coloquen en honra a tal persona, para que suban a tal persona. Si no hace ese tipo de cosas, si no cepilla, bueno, en otras partes del país donde me encuentro lo llaman cepillar. A ver, aquí es que escribieron ser lambón, lisonjeros, es la palabra bíblica, ser lisonjeros. Sí, eso lamentablemente puede que sea, es algo de tener cuidado, ¿no? Porque podrían censurar el like, podrían hasta cerrarlo, así por decir ese tipo. Pero eso existe, ¿no? Y todo eso se usa con una finalidad para manipular. ¿Qué es lo que están diciendo de nuestro Señor Jesucristo? Este tipo de personas llegaron al punto de decir que es pecador. Hay personas o pastores o líderes donde les voy a hablar del Evangelio. ¿Cuál es el eje principal del Evangelio? El eje central del Evangelio. Es decir, lo que no pueden recibir las que no son iglesias. ¿Qué no pueden recibir? Cuando les podemos hablar muchas cosas y las reciben. Jesús nos salvó, Jesús murió por nosotros, Jesús nos redimió. Eso lo pueden recibir. Y hasta ellos dicen, sí, Él me redimió, Él me salvó. Sí, eso lo pueden decir. Pero hay algo que no pueden recibir. Hay algo que no toleran que uno diga. Y hago la pregunta, ¿sí saben? Ya nos acabó el tiempo. ¿Sí saben qué es lo que ellos no toleran que uno diga? ¿Qué es lo que no soportan? Las que no son iglesias. ¿Qué no soportan que uno les diga? Hago esta pregunta. Miro respuestas. Todavía están escribiendo sobre la anterior respuesta, pero sobre esta... Que, que no somos pecadores, el perdón de los pecados. Exacto, pecado, pecado, pecado. Todos están escribiendo pecado, pecado, que Cristo murió por nuestros pecados. Eso no lo soportan. Entonces, hace poco, hablando con un líder de esta denominación, le nombré el Evangelio. Y le dije, pero es que el Evangelio así, así. Cuando le nombré el Evangelio dijo, sí, sí, bueno, sí. Pero es que el Evangelio no solo es, así se expresó. El Evangelio no solo es ahí que Jesús quitó el pecado y ya. Así se expresó. Yo hubiera querido grabar para mostrarles a ustedes, se expresó así. El Evangelio no solamente es que Cristo quitó el pecado y ya. Esa persona quería hablar otras cosas. Su interés y su corazón lo tenía en otras cosas. O sea, sí tenía conocimiento. Tenía conocimiento, pero ¿qué estaba haciendo? Ya lo estaba desechando. Quería nombrar otras cosas. Quería hablar de otras cosas. Y cuando me puse a ponerle cuidado, ¿qué es lo que quería hablar? Quería hablar fidelidad al ser humano. Eso es lo que quería hablar. Fidelidad a la denominación carismática de él, porque es una denominación carismática. Pero lo que quería hablar era que siguiéramos lineamientos humanos. No, pero es importante que usted así venga aquí a nuestra... Entonces cuando seguí escuchando, o sea, primero que todo, ya, el solo hecho de que menospreció perdón de pecados, ya, menospreció perdón de pecados, ¿qué me va a hablar? Va a hablar cosas humanas, va a hablar cosas de adoctrinamiento, es decir, temor hacia los hombres. Algo que enfatizamos acá muchas veces, y ya con eso vamos a finalizar. Aquí les decimos, no me crean a mí, no me crean. Constantemente tengo que decir, no me crean a mí. Porque estoy en un cuerpo humano. Yo puedo cometer errores y cometo errores. Inclusive, ayer una hermana se dio cuenta, ay, usted dijo, hoy, no ayer, hoy, usted dijo en el en vivo de esta mañana, usted quería decir Colosenses 2.14, pero usted dijo fue Gálatas 3.14, usted se equivocó. Sí, y sí me equivoqué porque de verdad yo me iba a referir, era Colosenses 2.14, pero yo no ni me fijé, pero la hermana se dio cuenta. Entonces, uno puede cometer errores. Por eso les decimos, cuando alguien les hable algo de la Biblia, no le crean a nadie, no me crean a mí, no me crean, no me crean. ¿Por qué? Estoy en un cuerpo humano, no le crean a nadie. Si ustedes ven a alguien con un cuello blanco impecable, así una corbata que se ve que costó tal vez, no sé, 100,000 pesos. ¡Wow! Bueno, pesos colombianos, pero hablemos en dólares. Una corbata que costó $25,000. ¡Wow! Imagínense una corbata así. No, $25,000 no. Para hacer 100,000 pesos colombianos sería 200 dólares, $100.
$100 serían 200, bueno, algo así. No, $100. Imaginen una corbata de $100. No, 200, mira, una corbata de $100. Así, un traje, wow. Una corbata, pongámosle una corbata de $200. Uy, así, muy linda, una corbata de... Muy linda, no sé. Uy, uno diría, ¿quién se da el lujo de tener una corbata de $100? Pero imagínense, las personas normalmente miran eso. Las personas, en modo natural, el ser humano es, y esto que voy a decir, presten atención, el ser humano en modo natural es seguidor de hombres. Entonces, si ustedes ven a un hombre así con una apariencia bien impecable, un traje bien impecable, aunque no lo crean, del ser humano, de todos, de ustedes, de mí, de todo ser humano sale un respeto, una admiración por la apariencia externa. Pero la Biblia dice que Dios no mira lo que mira el hombre. No miren la apariencia externa. Nunca hagan eso. Nunca se queden con la apariencia. Siempre el filtro que deben usar es la palabra de Dios. Cuando una persona les esté hablando, independiente como está, si está vestido súper elegante, tápense los ojos. Preferible mírenlo al suelo. O omitan, imagínense a esa persona que está con harapos, para que no se queden con la apariencia y escuchen atentamente, filtrando por la palabra de Dios. Si lo que está diciendo está acá, sí. Pero si lo que está diciendo son cosas de hombres, eso se llama adoctrinamiento. ¿Quiere transmitir el evangelio? No, ya no quieren transmitir el evangelio. Quieren tu cuerpo, quieren tu dinero, te quieren a ti. Eso se llama, en otras palabras, se llama esclavitud. Esclavitud consentida por el gobierno, porque el gobierno avala a estas religiones. Esas religiones tienen una finalidad, tenerte a ti como esclavo. No les interesa realmente el alma de las personas, no anuncian el evangelio, no lo conocen, pues no lo pueden transmitir. Y es más, cuando medio nombran algo del evangelio, apenas nombran el perdón de los pecados, lo nombran como si fuera algo de desechar. Ah, no, pero eso no es solo. El evangelio no es solo perdón de pecados. El evangelio es algo más. Y uno, bueno, ¿qué más me va a decir? Y uno sigue escuchando, está diciendo lamberzuela. Así alguien escribió lambiscón, lamberzuela, zapato. Pero no lo dicen con esas palabras, sino lo van a decir con otras. No, pues obviamente hay que tener en cuenta. Y ya nombres, rimbom, al apóstol. Hay que tener en cuenta al apóstol, hay que pensar en el apóstol. Y usted sabe, hay que pensar en el apóstol. Usted sabe en qué sentido. Pero no lo dicen así, pero con otras palabras, pero están diciendo eso. Usted trabaje para el apóstol. Porque en esas que no son iglesias, generalmente hay apóstoles. Pero no es que haya apóstoles, les dicen apóstoles. ¿No? Todo ya se vuelve esclavitud hacia los hombres, no tiene nada que ver con el evangelio. Aquí algo que enfatizamos, y ya para finalizar, no crean tres cosas básicamente. Al decirle esas tres cosas es no crean en nadie, no crean en mí, no, primero que todo no crean en el que está hablando acá, no me crean a mí. No crean en sus pastores, no crean en sus denominaciones. Donde quiera que ustedes estén asistiendo, no le crean al pastor, no le crean. Y no crean en ustedes mismos. Esas tres cosas. No me crean a mí, no crean en su líder, no crean en ustedes mismos. Cuando Jesús dijo, niéguese a sí mismo, ¿dónde se esconde Satanás? En lo que creemos que es nuestro pensamiento. No crean en ustedes mismos. ¿En quién deben creer? Acá está en lo que deben creer. Esta es la verdad. Esta es la palabra de Dios. Lo único que conecta con el mundo espiritual está acá. Es la palabra. Y esto es lo que más la gente menosprecia. Porque las personas van, ahora en esta época, van supuestamente a las que se hacen llamar iglesias, pero no llevan ni siquiera la Biblia y no necesitan. ¿Por qué? No, es que yo escucho, yo ahí me quedo, no, abra la Biblia. Pero mire que ya no, así la proyecten, ábrala, haga el ejercicio. Cuando tú abres la Biblia y la lees, ¿sabes qué pasa? Los versículos se te quedan más, porque empiezas a hacer búsqueda. Es más, al hacer búsqueda y de pronto que te pierdes, o, ¿dónde es que queda Gálatas? Venga, queda por acá, vea, no sé. Por lo menos ese ejercicio hace que te quede más fácil. Pero si tú ni siquiera la usas, solamente te quedas con lo que los hombres te dicen, eso es una muestra de que confías en los hombres, de que tú te apoyas en los hombres, de que puedes ser fácilmente manipulado por la carne, por la concupiscencia, por el ser humano. Porque todo ser humano, como dijo nuestro Señor Jesucristo, lo que es nacido de la carne,
carne es. Dios me dio una palabra para poder estar compartiendo con ustedes y es: manténme del pan necesario. No me des pobreza ni me des riqueza. Si no hubiera tenido ese corazón, Dios no me hubiera permitido compartir acá. O hubiera hecho tal vez un video, 2 videos, 3 videos y se hubiera acabado. Pero como la palabra que Dios me dio fue: manténme el pan necesario, desde que estoy aquí al frente, no es para esperar que ustedes me den nada. No, es más, les digo, no me den nada. Solamente necesito que escuchen. Lo único que quiero es que ustedes reciban la salvación, así como yo la recibí, por gracia, gratis. Así deseo que la reciban. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Satanás es astuto. Satanás quiere, lamentablemente, esclavizar a las personas, hacerles perder el tiempo, hacerles perder su dinero, hacer perder, para que las personas, entretenidas en muchas cosas, buscando, no sé, un bienestar económico, buscando un bienestar de salud, buscando cosas que al fin y al cabo son vanas. Buscando ese tipo de cosas, el ser humano anda entretenido para que no conozca lo más importante: el perdón de los pecados. Cuando el apóstol Pablo nos explicó el Evangelio, él dice que nos da primeramente lo que él primero recibió: que Cristo murió por nuestros pecados. Es importante que entender por qué fue a la tumba, es importante saber por qué resucitó para nuestra justificación, es importante. Pero el eje principal del Evangelio, lo que no pueden recibir en las que no son iglesias, lo que no pueden transmitir en las que no son iglesias, es que Jesús murió por nuestros pecados. Eso no lo enseñan. Incluso causa dolor en las personas que todavía están en sus obras, porque todavía se creen pecadores. Es decir, pisotean la sangre de Cristo, blasfeman contra el Espíritu. Satanás tiene esa finalidad: que las personas no alcancen el perdón de los pecados. Ten misericordia a todos los que se han conectado el día de hoy y los que van a ver la repetición de este en vivo. Permite que las personas no se queden con su pensamiento, no se queden con lo que les parece que está bien o les parece que está mal, sino que tengan como filtro la palabra de Dios. Que lo único que miren, el norte de cada persona, sea la palabra de Dios. Ciertamente tú has puesto la iglesia y nos has puesto en la iglesia y le has dado al siervo, le has dado 2 denarios. Tú dijiste: cuídamele. Una cosa que tiene que hacer el siervo de Dios, que tiene que hacer el pastor, que tiene que hacer el mesonero, es cuidar a los miembros de la iglesia. Eso es pastorear. Permite que la corrupción no llegue a donde nosotros nos encontramos. Y si es inevitable, muéstranos, Padre. Ten misericordia de las personas que están yendo a esos lugares donde no anuncian el Evangelio y se hacen llamar iglesia, donde la corrupción es inminente. Permite, Padre, que salgan de esa esclavitud, salgan de ese trance en el cual los han llevado por medio de técnicas de manipulación mental. Permite, Padre, que las personas no sigan siendo manipuladas. ¿Cómo puede alguien vivir para predicar el Evangelio si está esclavizado para servir a los hombres? Hombres que ya no anuncian el Evangelio, no conocen. Como dice la palabra, amando más el dinero, se desviaron de la fe. Tal vez en algún momento estuvieron en la fe, pero se desviaron. ¿Por qué? Por el dinero. Ten misericordia de todos los que nos encontramos acá. Si alguien no ha recibido la salvación, quítale la venda, permite que pueda recibir la salvación. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Como los hermanos saben, aquí nada es planeado. Aquí vamos leyendo capítulo a capítulo y lo que Dios vaya colocando en el corazón, así hablamos. La intención de nosotros es que las personas reciban la salvación. No tenemos otra intención. Pero ciertamente tenemos que desenmascarar al enemigo. Eso hizo Martín Lutero. Hubo muchas personas que fueron perseguidas por el Evangelio, pero alguien a quien Dios defendió y Dios permitió que siguiera, la persona que desenmascaraba. En esa época Martín Lutero, ¿qué dijo de el máximo dirigente religioso que había en esa época?
Martín Lutero dijo, es un siervo de Satanás, sin miedo, sin temor. Entonces no tengan miedo a hablar de frente. No tengan miedo desde que ustedes estén con Dios. Lo primero, busquen la salvación. Primero, busquen la salvación por encima de todo. Nos vemos mañana con el capítulo del día de mañana. Chao. Sí, encontré.